Este es el módulo 2 del curso Filosofía y Derecho Penal. Este módulo 2 lleva como título Las palabras de la ley. El primer punto que voy a tratar es notas sobre el lenguaje. Primero me voy a referir al lenguaje y el tiempo. El lenguaje en las culturas, cualquiera sea ella, va cambiando a través del tiempo. Yo lo voy a explicar en consonancia con la Constitución Nacional, los cambios que se han producido desde 1853 a 1994, con el Código Penal que fue sancionado en 1921, que tuvo sucesivas reformas, y cómo se va cambiando el lenguaje, el uso de las palabras que aparecen, que son nuevas. Y también me voy a referir al lenguaje en relación con el pueblo, porque no es lo mismo el lenguaje ni siquiera en las áreas geográficas argentinas. Si uno viaja a Salta, por ejemplo, se encuentra con un lenguaje muy castizo, y si viaja a Buenos Aires, se encuentra con un lenguaje completamente distinto, incluso con más adhesiones de la cultura italiana. Con respecto a los cambios que se originan en el lenguaje y la incidencia en la filosofía, la incidencia en el derecho. Me voy a referir en primer lugar al lenguaje y la Constitución Nacional. En el preámbulo de la Constitución se dice que esta Constitución es sancionada para asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. En cierta forma estaba limitado a los habitantes del sur argentino y los que viniesen a habitar el sur argentino. En 1994 cambia la Constitución, se ayorna, se incorporan los tratados internacionales y ya la Constitución ampara a todos los hombres del mundo. Entonces, en el preámbulo ya se manifiesta un sentido de la Constitución que tiene importancia en cuanto al lenguaje que ésta usa. Consagra la Constitución varios principios, como el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y además, el principio de legalidad está en el concepto de ley estricta, ya no en el concepto de ley previa, en el artículo 19 de la Constitución, que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Consagra este artículo el principio de legalidad y además el principio de reserva. Dice también que las acciones privadas de los hombres que de algún modo ofendan al orden, a la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. No podría haber un lenguaje más claro, un lenguaje filosóficamente construido y más exacto, en el sentido de que solamente en esos casos de actos externos que perjudiquen al orden público, a la moral pública o a un tercero, el Estado puede intervenir, si no, la libertad es absoluta. Esto está vinculado también con el principio de ultima ratio, o sea, es el derecho penal argentino, el derecho penal mundial en general, pero el argentino en particular, al que me estoy refiriendo, consagra ese principio de mínima intervención. En cualquier caso en que haya duda sobre el alcance de una disposición estatal o de una actuación estatal, siempre prima el principio de lesividad, sin el cual no puede haber intervención del Estado.
La Constitución Nacional también consagra el principio de culpabilidad, no en forma expresa en el texto del 53, pero en los tratados internacionales que han sido incorporados y hoy forman parte de la Constitución. También consagra el principio non bis in idem, quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Consagra el principio de humanidad de la pena y de la personalidad de la pena. Prohíbe la pena de muerte por causas políticas y ahora también con la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, también por la pena de muerte por cualquier causa. Prohíbe los tormentos y los azotes y procura, de acuerdo a los pactos internacionales, la resocialización del condenado. Esto es en cuanto al lenguaje de la Constitución. El lenguaje del Código Penal. El Código Penal ha sido sancionado en 1921. Desde entonces rige con más de 900 reformas. Y se nota la diferencia en el uso del lenguaje, incluso en la cultura, en la historia, en algunos preceptos. Por ejemplo, en el artículo 34, inciso primero, cuando dice que no son punibles, y entre ellos dice los que no hayan podido comprender en el momento del hecho por alteraciones morbosas. La expresión alteraciones morbosas era una expresión usual en aquella época, en 1921. Hoy ya la palabra morbo no se usa en el ámbito cultural común, salvo para circunstancias muy especiales y con un significado distinto. Y así como el artículo 34, inciso primero, es propio de la época en que el código fue sancionado, el artículo 305, cuando habla de lavado de activos, es una expresión que no podría haber sido usado en 1921 y que incluso hoy el código no define, sino que el hombre común tiene que enterarse de qué significa el lavado de activos a través de las noticias periodísticas referidas a hechos policiales o hechos judiciales que han sido motivo de esta disposición. Por último, en este título, en este módulo 2, me voy a referir a la interpretación de la ley. Como todos saben, hay varios métodos de interpretación. La interpretación tiene que partir del método literal, o sea, tiene que entenderse el significado de las frases, fundamentalmente el significado de las palabras, como lo dije anteriormente. Entonces, el método literal es el primer método, obviamente. Cuando alguien lee la ley, se fija en las palabras, se fija en las expresiones y la interpreta de acuerdo al sentido que tiene la palabra o la locución en el lenguaje común. Pero tiene importancia suma el método teleológico. Quiere decir buscar el sentido que tiene la ley, cuál es la finalidad que persigue. Yo voy a tomar como ejemplo de explicación del método teleológico uno referido a la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes tiene como bien jurídico protegido la salud pública. Cuando la ley de estupefacientes establece la posibilidad de no imponer pena, pero sí una medida de seguridad en el individuo que usa personalmente la droga, está señalando en la interpretación teológica que se tiene que atender al bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la salud pública. Si el individuo no ofende con sus actos la salud pública, no la pone en peligro, directamente no podría ni siquiera ser sujeto pasivo de estas medidas de seguridad, porque no está protegido, el bien, mejor dicho, no está
alterado el bien jurídico que la legislación protege. Con esto doy por terminado el módulo 2.